Bien, pues nosotros continuamos. Hemos dicho que durante estos días estamos retomando la normalidad. Ayer retomamos esa tertulia con los periodistas y hoy jueves nos toca con los ex concejales. Hoy tenemos con nosotros a representantes de la oposición y del equipo de gobierno para hacer balance precisamente de este año que se nos fue y para hablar de los retos, los desafíos en 2026. Abrimos plano para presentar a nuestros contertulios de hoy. Tenemos al ex concejal socialista, Carles Molina. Bienvenido, Carles. Gracias, muchísimas gracias. Te acompañará en unos minutos, porque nos acaba de decir que llegará tarde, el ex concejal de Compromís, Felip Sánchez. Pues lo esperaremos aquí con agrado. Y frente a ellos está el ex concejal del Partido Popular y asesor de urbanismo en estos momentos, Vicente Granero. Bienvenido, Vicente. Gracias y buenos días a todos y feliz año. Y el ex concejal y politólogo Jesús Pareja. Bienvenido, Jesús. Buenos días y muchas gracias, como siempre. Y feliz año también. Venga, pues Jesús, vamos a empezar contigo. El balance de 2025, ¿cómo ha sido este año para ti? Yo considero que ha sido un año productivo, ¿no? Sin grandes convulsiones en el gobierno municipal, bastante positivo para la ciudad, ¿no? Prueba de ello es el catálogo, ¿no?, importante de proyectos que se han venido desarrollando, que están en marcha, muchos de ellos cerca de ver la luz, como el propio pabellón inclusivo o la rehabilitación del barrio de Porfirio Pascual en materia de vivienda, no sé, lo que hemos vivido con el año jubilar, el nombramiento de Elche como capital mediterránea del deporte, las políticas de vivienda, la contención, ¿no?, de los impuestos también, la aprobación de un nuevo presupuesto, el más alto de la historia, con más de 340 millones de euros. Yo creo que pocas cosas que decir, aunque todo es mejorable, pero desde el punto de vista de la gestión municipal, de lo que han hecho nuestros gobernantes, este equipo de gobierno, creo que el balance es positivo, que se mira también con luz, con una altura de miras hacia el futuro, hacia el año 2026, y creo que Elche está funcionando, como digo, cosas que mejorar, pero en un camino ascendente. Yo creo que eso se nota en la calle. Elche ahora mismo es una ciudad viva, donde sí que se ha notado o se notó aquel cambio de gobierno que se produjo en las elecciones anteriores con el impulso de este nuevo gobierno municipal. No porque sea de una clave política o de otra, yo creo que los cambios de gobierno siempre traen nuevas ideas, nuevas ilusiones, pero la realidad es que, bajo mi punto de vista, el primer mandatario municipal está llevando las cosas bastante bien, con normalidad, y creo que podemos estar en ese sentido tranquilos. Desde luego falta mucho por hacer, muchas cosas por existir, pero la planografía ahora mismo desde el punto de vista político, social y económico yo creo que es bastante buena, que es razonable y por lo tanto pocas cosas que añadir. Bueno, desde el Partido Socialista, ¿qué balance se hace, Carles? ¿Qué balance hace? Yo, cogiendo un poco el hilo de lo que ha comentado Jesús, estaba hablando de los dos grandes proyectos que son el pabellón inclusivo y Porfirio Pascual, que vienen de la anterior legislatura, o sea que nada nuevo bajo el sol. O sea, son proyectos que ya se están culminando, que vienen del proceso anterior, y yo he sido muy crítico con, evidentemente, no todo es malo, ¿vale? O sea, evidentemente uno tiene que gobernar. Habla del presupuesto más alto de la historia, pues el más alto del año pasado, eso se lleva, los presupuestos más altos se llevan consecutivamente 14 años siendo, y el año que viene te garantizo que será el más alto. O sea, que es que realmente no vemos que no aporta nada nuevo. Es la misma cantina de siempre. Lo único que hemos visto son presupuestos en los que el capítulo 1 se ha tenido que nuevamente suplementar porque hemos sido incapaces de asumir todas esas horas extras y todo lo que ha supuesto este gasto, ¿vale? Como bien decía nuestra compañera, el alcalde Gastauret, ¿no? Que eso seguida suelta, pero claro, luego no hay que saber que hay que devolverlo. Los préstamos más altos, o sea, se va a pedir este año los mismos préstamos que pidió el gobierno anterior durante los 4 años. Vamos a llegar, si la intervención municipal, que no lo ha dicho el PSOE, lo ha dicho la intervención municipal, pues probablemente llegaremos a una deuda de 90 millones de euros, ya estamos en 60 millones de euros. Entonces, claro, si lo miramos desde la perspectiva de luces y todo eso, pues oye, la ciudad va muy bien, pero si ya profundizas un poco más y entras dentro de lo que es la molla de lo que es el gobierno municipal,
pues entendemos que no se está llevando, desde luego, como ya hemos dicho alguna vez, si tuviera una empresa, pues ya probablemente ya habría quebrado. Evidentemente no va a ser todo malo, pues se han hecho cosas positivas, evidentemente, como debe de ser de un gobierno, pero el balance general para mí es un 4 pelado. Vicente. Bueno, yo creo que Carles, desde la parte de la oposición, hace para mí, desde luego, un balance, bueno, quizás el que debe de hacer y ir por la parte, alguna parte negativa, pero desde luego no es la realidad, no es la realidad de lo que está pasando en la ciudad. Yo creo que a los 2 años de legislatura se ha notado un cambio, yo diría que brutal, Jesús, yo sí que diría que ha habido un cambio brutal de los últimos años de legislatura del Partido Socialista. No cabe ninguna duda sobre eso. Y de compromiso, o sea que sí que de una paralización ha habido una actividad muy alta. Tú has dicho unos proyectos, pero realmente es que hay tantos, Jesús, que se nos olvidan. Yo que haciendo memoria, el año se empezó con una inversión importantísima que ha sido fundamental para toda la ciudad, que es el autobús a pedanías, que hay cosas que se nos olvidan, creo que fue a primeros de año cuando se empezó esa inversión, ampliar este servicio a toda la ciudad de Elche. Era un compromiso del bipartito, se ha cumplido y creo que es algo espectacular que está dando un servicio a toda la ciudad. Proyectos como el del Mercado Central, que van a ser una realidad, que se han avanzado, o por ejemplo como hemos terminado con la inauguración de la Casa de la Virgen, también un compromiso del alcalde que en otras épocas no se hizo absolutamente nada, no esto de que parece que todo ese discurso que a veces hace el portavoz socialista de que todo estaba la mesa puesta no estaba puesta y los proyectos antiguos estaban bastante deficitarios. Entonces se han ido haciendo muchísimas cosas. Yo también quiero resaltar, por ejemplo, una cuestión que ha sido una noticia también a última hora, de lo que ha pasado durante el año, pero por ejemplo el tema de la compra del suelo por parte de PLD Space en la ciudad de Elche, asegurando una inversión también millonaria, que no solamente sea también de puestos de trabajo, pero creo que hay una actividad bastante potente. Jesús hablaba del año jubilar, de todo el tema de fiestas, de actividades. Creo que, desde luego, para mí es un balance bastante positivo, no para mí, yo creo que para la ciudadanía lo está reconociendo, y es un camino que se sigue haciendo, y ahora pues en este año va a ser ya no solamente el presupuesto más alto, sino el presupuesto con más inversión. Ese presupuesto con más inversión pues, se va a ir reflejando pues, con el inicio de las obras de Highton, con la Plaza del Congreso Eucarístico, pues, con inversiones que la ciudad necesita y que desde luego van a mejorarla sin lugar a dudas. Hay una cuestión para mí que es sustancialmente relevante en este asunto y es lo que piensa la calle, ¿no? A mí personalmente me gusta moverme mucho por los barrios de la ciudad y hablar con la gente y preguntar cómo han percibido estos 2 primeros años de gobierno, cómo perciben a nuestros mandatarios actuales, y debo decir que no todo es positivo, pero que una gran mayoría de la gente preguntada tiene un nivel alto de satisfacción con los mandatarios que ahora dirigen el ayuntamiento, con la gestión de Pablo Ruz, del que se habla mucho, y que es mucho más aceptado como figura política y de gestión que lo era antes de gobernar. Y saben distinguir, le puedo asegurar aquí que saben distinguir cuando se habla en el plano corto sobre cosas que se están haciendo en la ciudad, lo valoran bastante. Y debo decir también que esto no es una opinión solo de gente que uno pueda conocer, sino incluso también de gente que se profesa como militantes o como votantes socialistas, pero que tienen un perfil equilibrado, neutro, y que emiten su opinión, ¿no? A ver, la perfección no existe, pero no se puede negar que estos años son años de normalidad o han sido años de normalidad democrática, donde no ha habido grandes convulsiones en el aparato parlamentario local y las cosas se han llevado con normalidad. Evidentemente se cometen errores, pero no creo que ahora mismo, por lo que yo siento en la calle, con la gente que hablo, que el pueblo esté disgustado con el ayuntamiento o con Pablo Ruz. Todo lo contrario. Por lo que me dicen personalmente, el otro día esto me sucedía en el barrio de Carrús, en una cafetería característica del barrio, sin dar nombres, hablando con votantes socialistas precisamente. Uno de ellos me decía, la verdad es que este chico se preocupa y lo está haciendo bien. No me dijo en ningún momento si pensaría o pensaba votarlo o no, pero era una opinión emitida en un contexto cercano entre 3 o 4 personas que además nunca manifestaron que fuesen votantes del Partido Popular, todo lo contrario, pero ese era su convencimiento, la realidad de la calle. Yo creo que a
robarse un poco el sentimiento de la gente. No. Eso al final. No es eso. Eso Yo hablo de testimonios reales que también fueron personas que. Todos hablamos con. Claro, sí, claro. Yo hablo de los míos porque se me pregunta. Claro, y eso es lo que veo. Yo recuerdo a Carlos, que además recuerdo que fue el más votado que yo no discuto nada, o sea, es decir, yo respeto totalmente al coparlamentario, quiero decir, al final, aunque hayamos sido los más votados, no somos suficientes para gobernar, igual que pasa en el gobierno central. En fin, yo eso lo respeto, o sea, simplemente te digo que fuimos los más votados, pero yo recuerdo una frase que decía Carlos, claro, que todo el mundo que te encuentra, oye, qué bien, yo te voy a votar, claro, luego en la realidad hay que sustanciarla, ¿no? Entonces, yo, por lo que dices tú de Jesús, yo te digo con todo el afecto, no trato de... Yo también cuando hablo con la gente, pues también la percepción que tengo, yo a veces veo. Sí, el otro día creo que fue en Teleelch, se preguntaron, ¿qué fue Teleelch? ¿Cómo lo ve usted? Ay, muy bien, las luces de Navidad, muy bien. Ya, vale, se han acabado las luces de Navidad, ¿y ahora qué? O sea, es que hay que ver esas cosas, por lo que dices, yo estaba en la cabalgata y iba el alcalde, iba la policía y el alcalde delante con la concejala y dice una señora, mira, ese chico es el que estaba en el balcón cuando encendió el Elche. O sea que es que depende un poco de cómo evidentemente no conocer al alcalde no me parece de recibo, ¿no? Pero que al final un poco la percepción de la gente también un poco con quien habla y al final te dicen un poco lo que quiero ser. La realidad, yo siempre me ciño a la realidad de los números, yo siempre me gusta la gestión, sobre todo me gusta la gestión, de ver cómo están los números, cómo está esto es lo más importante. Pero él ha destacado, Carles, ha destacado algo importante y es el gasto. Un gasto que ha llevado, por ejemplo, tú has nombrado ese huerto rehabilitado del Art des Parques Encarnaes, que vale, se ha convertido en museo, pero ¿cuándo abrirá al público? ¿Y cuándo abrirá al público el de moros y cristianos? Porque hay problemas precisamente de personal. Evidentemente, digo, todo es un proceso. El ayuntamiento tiene que ir, evidentemente, haciendo inversiones y también es cierto que tiene que ir dotando de personal en algunas cuestiones que sean municipal, otras cosas con las asociaciones o entidades que se le puedan ceder esos edificios para poder, evidentemente, disfrutar de ellos. Todo es un proceso. Yo sí que quiero discutir lo fundamental de Carles cuando dice, no, se han terminado las luces y ¿ahora qué? Pues no, el ahora qué no. El tema de, por ejemplo, que no lo hemos comentado, es una de las inversiones más importantes que está haciendo el Ayuntamiento de Elche, son los cambios en las plataformas únicas, en la vía pública en la ciudad, en barrios completos. Se está actuando por zonas, en el Raval, en la zona del barrio de San José, en Carrús, o sea, se está actuando en barrios completos, en el centro, en la zona de las Clarisas. Eso es cierto que son obras muy llamativas, que la gente las está dando por buenas, porque están mejorando la ciudad. Es cierto que una vez que las terminas parece que ya estaban ahí toda la vida, les da esa sensación, ¿no? Ves algunas calles que de momento, ¡ay, qué bien pasear por aquí con tu arbolito! Pero eso es una inversión que se está haciendo muy potente. ¿Y el ahora qué? El ahora qué es que, como digo, hoy, por ejemplo, se va a anunciar ya el proyecto que está adjudicado, la reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico. Este año va a ser una realidad el inicio de las obras de Highton, un proyecto fundamental para el barrio de Carrús. Está en marcha el centro social de Torrellano. Ahora voy a decir eso. Esa financiación de esas inversiones está explicado y está, además explicado de una forma que lo que actualmente comenta, el ayuntamiento no tiene en esta vez, como otras veces que hubo una financiación, un endeudamiento que no nos llegaba a ningún sitio. La última época del Partido Socialista, que endeudó al ayuntamiento de una cantidad enorme, sin proyectos, pero también sin dinero para poder pagar. Se pedían préstamos para pagar la deuda. Ahora mismo esa no es la situación del Ayuntamiento de Elche. El Ayuntamiento de Elche tiene unas cuentas saneadas y ciertos proyectos se tienen que financiar con préstamos, porque es la fórmula que establece las reglas fiscales. Y se han perdido los fondos EDIL. Bueno, eso fue la mala noticia de 2025. Los fondos EDIL no los conseguimos, el Gobierno de España no consideró darnos todos los puntos para tenerlo y hay que tenerlo. Pero eso ahora mismo es así, no hay una problemática en el Ayuntamiento para poder tener una deuda
cuando hablamos de 60 millones o esto, es de un 25 o un 30%, esa deuda es asumible por lo que el ayuntamiento está recaudando y, por tanto, eso que dices tú en este caso no es cierto de que el ayuntamiento, una empresa estaría quebrada. Ahora mismo no es esa la situación. El ayuntamiento no tiene ningún peligro de quiebra, el ayuntamiento puede ir pagando perfectamente esa deuda. No, como que no, ha terminado el año y han cobrado todos los funcionarios, todas las extraordinarias, sus nóminas ya han cobrado todos. Precisamente alguien no puede presumir precisamente de números es el Partido Socialista. Eso es mejor que no lo toquemos porque vamos a salir rapados. Datos, ¿vale? Entonces, datos. Lo que está claro, deuda cuando salió el Partido Socialista y deuda que tiene pero, actualmente Carles, que haya una deuda de 20 millones sin inversión. Lo que está claro es que una ciudad para hacer cosas tiene que invertir. Y lo que está haciendo el Ayuntamiento de Elche, si no fuese legal, estaría intervenido. El Ayuntamiento de Elche está haciendo las cosas bien dentro de la legalidad. Otra cosa es que el Partido Socialista... Pero sí que tiene un plan económico financiero como lo tuvo el Partido Socialista en varias ocasiones, hombre, pero por eso te digo que es mejor que no hablemos de eso, porque entonces volvemos al pasado y no os beneficia. Lo que sí que está claro es que para hacer cosas en la ciudad hay que invertir y eso la gente lo entiende. Si no se invierte no se hace nada. Tú en tu propia casa no mejorarías si no invirtieras. Si quieres una televisión nueva, o un sofá nuevo, o una puerta nueva. Pues eso le pasa a una ciudad. Entonces, eso se entiende. Ahora, ¿eso está dentro de la legalidad? Por supuesto. Hombre, claro, vamos a ver. Pues si está dentro de la legalidad, ¿cuál es el problema? ¿O cuándo se va a invertir en Elche? ¿Cuando vuelva a gobernar el Partido Socialista dentro de no sé qué? ¿O es que no tuvo la oportunidad de hacerlo? Yo no sé porque Vox creo que van a obligar al equipo de gobierno a firmar un acuerdo para que los 32 millones o 31 millones previstos de crédito no superen los 12. Bueno, eso lo explicamos creo que en la última tertulia, como acabo de decir ahora, para financiar ciertas inversiones tienes que acudir a una financiación externa, que es la del préstamo. Es cierto que es cuando hacen el presupuesto. También es cierto que normalmente, y viene pasando, va a quedar una cantidad de remanente de tesorería, que es el que también te permite financiar ciertas inversiones. Ese es el cálculo que más o menos se tiene en cuenta para esa financiación del año que viene. Por eso el concejal ha dicho varias de Hacienda, ha dicho varias veces que posiblemente no haya que, ahora mismo con el presupuesto que hay, acudir a toda esa financiación. Pero yo quiero hacer hincapié en que esta financiación no es una financiación que está entrando en el ayuntamiento en que no puede pagar esos préstamos, sino que hay unos ingresos ordinarios que te van permitiendo pagar esas cantidades para hacer inversión en la ciudad, porque si no, ¿qué sentido tiene gobernar o decir, no, como antes habían 20 millones, ahora hay 60? Oiga, y lo que has hecho y el ayuntamiento lo puede pagar sin ningún problema, esa es la gestión que uno ofrece y esa es la gestión positiva que yo, no sé si directamente o personal, pero una vez que sí que ves dónde vas, las inversiones que están haciendo, desde luego sí que hay algo, los ciudadanos lo agradecen lo que se está haciendo en otros momentos que no se estaba haciendo, como la recuperación de los despontos que ya venía de antes, Portes en Carnaes, los huertos. La pregunta sería entonces sencilla, de todo lo que se está haciendo, ¿qué es lo que tiraría por la borda al Partido Socialista? Es decir, ¿en qué no invertiría? ¿No invertirías en el Natura? ¿No invertirías en el plantado de árboles? ¿No invertirías en qué no? Jesús, ¿en qué no debería invertir? A ver, ¿qué tiramos abajo? La oposición es muy crítica, dice que se invierte mucho dinero en cosas decorativas cuando las necesidades reales no se atienden. Bien. La pregunta ya está lanzada. De todos los proyectos, ¿cuál quitamos? Jesús, la pregunta está lanzada. Bien. Es que claro, como hay varias cosas y son 2 contra 1 y tengo tantas cosas en el tintero, estabas hablando de la dotación de los espacios que se han generado. Esto es como que, como estamos en Elche, lo voy a decir, como es el que monta una fábrica, monta una línea de montado, luego dice, ¿y el personal? Pero el personal pero yo he invertido aquí esto. Entonces, al final hay que dotar a este tipo de infraestructuras, ya no solamente invertir, sino también dotarla. Problema, porque al final, como hay una incapacidad manifiesta para, o al menos para hacer dificultad manifiesta para poder pagar horas extras de capítulo 1, pues al final nos toca echar ahí, pero bueno. El discurso no es cierto. Bueno, déjalo. Sí, lo dejo. A ver si sabemos cuáles son los proyectos que hay que quitar. Vamos a ver, déjenle terminar. Vale, vamos a ver. El tema es que hay proyectos que sí que están
venían ya financiados. Pero ¿cuáles no? ¿Cuáles quitamos? Bueno, vamos, déjele terminar, deje que razone. Venga, vamos. Bien, a lo que vamos. Todos los proyectos, cuando es los proyectos de la ciudad son todos importantes, ¿de acuerdo? Lo único que hay que hacer es, cuando hacemos ese tipo de inversiones, hay que dotarlos también. Eso, porque aquí estamos hablando de proyectos, los que tú mismos acabas de mencionar, yo voy a hablar de los que tú acabas de mencionar. El proyecto del polideportivo inclusivo, ¿no? No lo terminamos, lo dejamos como está. No, evidentemente, pero hay que invertir, pero que me refiero que esos no son proyectos nuevos. Ahora yo lo que quiero saber es qué proyectos son los que tienen a ver para cuáles se tienen... El proyecto, por ejemplo, el que acaban de presentar o van a presentar a las 10 de la mañana, el de la reforma de Santa María, ¿hace falta la reforma integral de la plaza de Santa María? Desde mi punto de vista, yo entiendo que no. O sea, es decir, es meramente decorativo. Y cuando estamos hablando de, sobre todo, las plataformas únicas, en Centro, en Carrús, se están centrando básicamente en el centro. O sea, el centro, que es lo que se ve, pero el resto de los barrios... En Carrús, en el Raval... No se está haciendo tantas inversiones. Yo creo que la plaza del Congreso Eucarístico es más obras faraónicas con la que pasar a la historia que necesidades reales. No creo que esté tan deteriorada, no creo que esté tan mal, no creo que sea tan necesaria, por ejemplo, ese tipo de inversiones, que sí, a lo mejor en la mejora, en lo que estábamos de acuerdo, que no sé si que estamos de acuerdo, oye, en la mejora de los barrios, en la mejora de los pavimentos, seguramente esa inversión tendría más sentido cara a los vecinos que no una obra de 1 millón de euros, ¿es 1 millón de euros? Más de 1 millón de euros. 2.900.000 para una plaza de Santa María que al final, oye, pues ¿qué problema hay con...? No sé si... ya no es tanto el qué, sino el para qué. El problema es sencillo, el problema es que el pavimento está rajado, está viejísimo, está destrozado. Y para eso hay que invertir 2 millones, hay que hacerlo nuevo. O sea, como lo harías en cualquier otro barrio. Pero la pregunta no era esa, la pregunta es... ya está. ¿Qué quitamos? Yo lo que tengo que es discutir el fondo del asunto, evidentemente, de Carles. Entiendo que un equipo de gobierno o un partido que durante 8 años, en manos de Compromís y en manos del mismo Partido Socialista, no ha sabido gestionar la ciudad. Ha sido el equipo de gobierno, creo que más paralizado del ayuntamiento, de esta gestión de los últimos 8 años, pues ahora se encuentre nervioso a la hora de esta actividad y estas cuestiones. Yo, por ejemplo, a veces como hay tantas cosas, el Plan Vive. El Plan Vive ahora mismo Pimesa tiene en inversión 400 viviendas en marcha para la ciudad. O sea, para crear vivienda nueva. Vicente, esos son los proyectos, ese por ejemplo, ese es absolutamente nuevo, de Pablo Ruz, del equipo de gobierno y de una inversión que Pimesa no hacía. El Plan Vive es de la Generalitat. No, he dicho el Casa Fácil. Tenemos los dos, está el de la Generalitat. En el Plan Vive hay viviendas de la Generalitat en Palmerales. Por eso no sé si Pimesa iba a hacer las de la Generalitat. No, la Generalitat tiene he dicho Plan Vive, ahí tiene su edificio, la Generalitat, que también está en proyecto y pronto creo que también será una realidad. Pues por la parte de Pimesa, del ayuntamiento, que es un proyecto municipal, Casa Fácil, hay 400 viviendas en marcha con ya el proceso de licitación, de adjudicación de los solares y que va a ser una realidad en los meses que tenga eso. Ese era un proyecto fundamental. Es un proyecto que tiene sentido y otros que no lo tienen, Vicente. Yo creo que no se critica por criticar todo lo que está el Partido Popular hace mal. Pues no, oye, este proyecto está bien, pero reformar por 2 millones de euros una plaza casi 3 no tiene sentido. Mira, yo no he oído. O como gastarse, o como quitar... Que son complementos, es decir, vas mejorando la ciudad, van haciendo inversiones, van mejorando el suelo industrial, hemos tenido la noticia de quitar una inversión, de que también han invertido... Una obra de arte que estaba enfrente de la Casa de la Virgen, la hemos quitado, que no sabemos dónde estará, para colocar una fuente con la Virgen de la Asunción. Esos son cosas que no tienen sentido. ¿Habrá otra escultura en la plaza de Santa María? Pues ¿de la Madre de Déu? Pues seguro. Y si la hubiera... No has visto el proyecto. Y si la hubiera... No lo he visto, pero seguramente también será uno de los lugares emblemáticos para que haya una escultura de la Madre de Déu. Está muy Si bien. hubiera, ¿qué problema habría? A ver, no es el problema. El problema es que no haya arte en las calles. Creo que fundamentalmente, Carles, creo que la ciudad
está mejorando mucho. La ciudad está mejorando mucho, como decía, no solamente en inversiones en servicios, como decía el autobús. Este año va a haber una inversión también muy importante, que es en un contrato el mantenimiento de la jardinería y de los espacios verdes de la ciudad, porque no se llega, y eso se sabe muy con los funcionarios municipales, con la cantidad, por suerte, que tenemos de huerto y todo esto, y eso va a mejorar también mucho la ciudad. No solamente son inversiones, como dices, de la luz, de la plataforma, que se hacen las plataformas en los barrios, en Carrús, en el Raval, en el centro, en la Zapatillera, en San José. Se están haciendo muchísimas inversiones, como decía, el Centro Social de Torrellano, la inversión de Pimesa. O sea, yo creo que hay un abanico enorme en la ciudad de muchas mejoras que estamos a 2 años de la legislatura, y que en los 4 años de la legislatura creo que va a haber un cambio importantísimo. Y eso va a ser la gestión que el alcalde va a demostrar cuando termine la legislatura, que a veces podemos liarnos y uno decir, no, solamente la luz y solamente las flores, hay muchísimas más cosas. Hay muchísimas más cosas. Le han cosas. repartido cartas y él tiene cartas malas y él está sacando una carta a la no sé qué, pero evidentemente el resto de, como estábamos hablando, claro, es que claro, en un gobierno alguna carta será mala, No, pues te digo, pero eso será el balance de la legislatura, el balance de la gestión, ¿no? Dentro de esa el balance ya lo tienes. Pero para mí el balance es muy positivo. Un déficit del año pasado, el anterior, de 8 millones de euros, con el que hemos tenido que hacer un plan de ajuste financiero y que se triplica la deuda. Todo lo demás, que tú me quieras ornamental, que quieras hacer la plaza nueva, al final eso creo que es lejos de mejorar la vida de los ciudadanos, porque el pavimento está roto. El pavimento se puede arreglar, gastarse 2 millones de euros para eso, cuando se nos está cayendo también Santa María a pedazos. Cada uno tiene sus sus obligaciones también. El ayuntamiento, ojalá pudiera, pero como tú dices, entonces necesitaríamos 100 millones de inversión para asumir también cuestiones que no son competencia municipal. No creo que sea eso, y estamos diciéndolo aquí ahora mismo, que cuando se haya muchos proyectos que se van a hacer realidad, yo digo, y no solamente proyectos, sino servicios que se están mejorando en la ciudad, como te decía, y que los ciudadanos evidentemente están agradeciendo día a día. Es que el gobierno está para mejorar la vida. Evidentemente, es lo que te decía, la diferencia entre no hagas del ordinario lo extraordinario. Eso lo decía yo muchas veces. No hagas del ordinario Creo que los últimos 8 años del Partido Socialista fueron eso. Hacía del ordinario lo extraordinario. Porque lo único que hacía era ordinario y a medias. Nunca hizo nada de extraordinario. Un detalle importante. En estos 2 años de legislatura, yo no he oído todavía al portavoz. Bueno, en principio la portavocía hubiera debido asumirla Carlos González como exalcalde, pero no fue así. Pero digamos que en estos 2 años, Héctor Díaz, yo no lo he escuchado decir yo no haría esto, de lo que se está haciendo. Yo no le he escuchado decir, a lo mejor debería haberlo hecho, yo no lo sé, pero no le he escuchado criticar que esta actuación no se haga o la otra. Lo único que ha hecho el portavoz socialista o el Partido Socialista es arrogarse proyectos diciendo que venían de antes. Pero no ha dicho nunca, esto no debe hacerse. No se deben de hacer las plataformas, no se debe hacer la rehabilitación de los mercados, en la Plaza de Madrid y Barcelona, el Mercado Central. Nunca lo he oído. Entonces, si no lo hemos oído, será porque no debe de parecerle mal. Lo que está claro es que si tú quieres tener una ciudad que sea práctica, funcional y tenga estética, tienes que invertir dinero. ¿En qué? En la calle, en movimientos, en cosas que haces, en plazas, en jardines, en edificios, en el deporte, en bienestar social, tienes que invertir. Y cuanto más inviertas, claro. De la mesa de 6.000 euros del alcalde, eso sí que es funcional. Pero la cuestión, y es lo importante, es que a mí lo que me gustaría escuchar al portavoz socialista, por ejemplo, es decir, miren, mi modelo de ciudad como Partido Socialista es esto. Mire, yo no haría esto, yo no haría esto, yo no haría esto. Y yo haría esto y haría esto. Eso yo no lo he oído. ¿Tiene modelo de ciudad el Grupo Socialista? Por supuesto que tiene modelo de ciudad. Y tiene un modelo de la ciudad en el que, aparte, lo que siempre decimos de integradora, nosotros siempre nos fijamos en dar servicio a los ciudadanos. Es decir, que es lo que estábamos comentando de lo ordinario al ordinario, ¿no? Lo que pasa que un ayuntamiento, la gestión del ayuntamiento, lo que tiene que ser es para dar servicio
a los ciudadanos, no para crear esas obras de decir yo lo he hecho yo, lo he hecho yo. Eso, por eso a lo mejor, lo digo porque es lo mismo, para pasar a la historia hay que hacer ese tipo de... No, lo que un alcalde, yo para mí, cuando le puse, yo he hecho un post para despedir a Carlos. Para mí Carlos ha sido, para mí, uno de los mejores alcaldes. Discreto, trabajador, no se le ha visto nunca delante de una cabalgata de reyes, no, ha estado en lo suyo que es intentar hacer una ciudad mejor, hacer proyectos que a veces salen mejor, a veces salen peor, a veces se pueden financiar, a veces no se puede financiar, pero que hay una sustancial diferencia entre, ya no solamente un modelo de ciudad, también un modelo de gobernar, un modelo en el que hay que estar pendiente de esas cosas, pendientes de los proyectos, no estar a cada hora pues saliendo en un post, saliendo en un no sé qué, saliendo en una cabalgata, haciendo un... Pues es ya más, disculpa, ya lo último, más que modelo de ciudad también, nosotros lo que tenemos es un modelo de hacer política. Ya que has reivindicado la figura de Carlos González como alcalde, sí. Ahora me gustaría también en esta tertulia hablar de cómo terminamos 2025. El 26 de diciembre eligió esa fecha y la sede del partido para decir adiós, me marcho de la política, me marcho de la corporación municipal. Ha tardado mucho tiempo en dimitir, debería haberlo hecho nada más terminar las elecciones y constituirse el grupo socialista. Yo te voy a dar mi opinión, la mía personal, sí. ¿vale? Porque yo me represento, en este caso me represento a mí, yo estoy aquí como exconcejal, aunque soy del PSOE evidentemente. Yo creo que, vamos a ver, cuando se ganaron las elecciones, tuvo la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Para mí eso no es un fracaso, para mí eso no es tener que dimitir, es decir, cuando uno dimite es cuando tiene unos resultados electorales que no son los que espera, pero cuando un alcalde, cuando un candidato gana las elecciones, aunque luego no vaya a gobernar, el que no vaya a gobernar no quiere decir que no haya tenido la confianza y el respaldo de la ciudadanía, que sí lo ha tenido, ¿vale? Entonces, él ha estado, Jesús decía que tenía que haber cogido la portavocía, Carlos ha hecho su trabajo dentro del grupo municipal, que no era la portavocía, ha aportado su experiencia, ha aportado su trabajo, y ahora que después de 2 años que ya se ha estabilizado un poco el grupo municipal, etcétera, pues él ha tomado el camino de la podemos decir de la vida privada, pero es que en ningún caso los resultados fueron negativos y en ningún caso creo que se dan las características que se suelen dar cuando dimite un cargo político, que es que los resultados no le acompañan, no se ha hecho bien, es que recibió el respaldo de 43.000 tantas votantes, o sea, yo creo que no era el momento ni de dimitir, creo que tuvo la confianza y el respaldo de la ciudadanía, no se ha gobernado por aritmética, pues nada, pues si al final los ciudadanos son los que tienen la última palabra y esto es así, o sea, es decir, la política tiene estas cosas, no gobierna al que más le vota, es que eso es así, o sea, gobierna al final que es capaz de llegar a acuerdos. Al final consigue una mayoría. Para unos y para otros. Ha pasado correcto, pero yo creo que no se dan las circunstancias para que alguien como Carlos González, un alcalde de 8 años, que creo que es un alcalde que aparte ganó las elecciones y que ha tenido el respaldo mayoritario, porque se fuese por la puerta de atrás. Creo que ha hecho su trabajo, creo que ha aportado su trabajo en el grupo municipal y unos dicen que tiene más, otros que tiene menos, pero al final la política no es solamente hablar, es hablar, trabajar, aportar su experiencia y ahora pues ha tomado su camino, que yo le deseo lo mejor de las suertes. Yo vaya por delante todo mi aprecio a González, a quien considero un tipo excelente por la relación personal que he tenido con él. Si bien es verdad que desde el punto de vista político cabe hacer otro análisis también, porque el hecho de que una persona que ha sido alcalde permanezca en la oposición como exalcalde y como concejal socialista sin hacer ni una sola propuesta y sin haber dicho una sola palabra no es digno, ¿vale? Independiente de quién fuera, nos podría a lo mejor haber sucedido a cualquiera de nosotros de los que estuvimos en política, pero eso no es coherente. Eso no es coherente ni sigue el relato de lo que espera la ciudadanía. Una persona que está en la oposición y que ha sido alcalde, sea hombre o sea mujer, lo haya sido, tiene que dar la talla, tiene que tener talla institucional y tiene que ser capaz de defender los argumentarios que defendía cuando era alcalde de la ciudad, pero en la oposición. Eso es algo que se va a llevar, bajo mi punto de vista, Carlos González en el debe, ¿vale? Lo tengo muy claro. No debería de haber actuado, bajo mi punto de vista, con esa actitud. Yo creo que no.
que se esperaba algo más. Independientemente de luego, bueno, pues al año o a los 2 o a las 3 o a los 3, dejar que ese relevo generacional se produzca, bueno, embutirle, por qué no decirlo a Héctor Díez de una manera clara, ya el liderazgo que tiene que tener cualquier partido que tiene un peso específico como tiene el Partido Socialista en Elche, pero esa situación de no defender, de no proponer, de no decir absolutamente nada, ni en los plenos, que es donde se espera que alguien proponga algo, ni tampoco ante los medios de comunicación. Es decir, yo creo que ahí no estuvo a la altura de lo que se esperaba. Independientemente de que también haya hecho cosas buenas cuando fue alcalde, pero estoy hablando del post, de cuando ya no lo fue. Yo creo que el camino ha sido un poco de salida un poco 2025 distinto. terminó sin el concejal Carlos González, que el lunes habrá pleno para dar cuenta de su dimisión, pero también en 2025 hubo una dimisión por parte de Vox, de Raúl Sempere, y un amago de división por parte de Samuel Ruiz, claramente por las presiones de un presupuesto que finalmente pudo salir adelante. Vox va a dar más, y ahora hablamos de los retos de 2026, antes de que se nos coma el tiempo. ¿Vox va a dar más problemas, pensáis vosotros, que en 2025, de cara a las elecciones de 2027? Bueno, la verdad es que al final, cuando se hace un análisis que son dos partidos distintos, pues es cierto que es posible que no sé, pues cuando se acercan las elecciones, que algún partido, o el partido minoritario, o el que no sé, pues quiera a lo mejor, bueno, distanciarse o no. La verdad es que eso es una incógnita. Es cierto que cuando te acercas a unas elecciones, pues cada partido posiblemente quiere marcar a lo mejor un poco más sus criterios a la hora de, bueno, pues de hacer su propia estrategia. Eso es como un análisis así genérico. Es cierto que creo que la sintonía es buena. La sintonía se está demostrando, se están cumpliendo todos los compromisos que se acordaron en un principio en ese acuerdo de gobierno. O sea, creo que estamos por encima del 90% de los compromisos que se obtuvieron entre los dos partidos, y yo creo que también hay un interés en que esto se lleve a un buen término, y un buen término es finalizar la legislatura, yo digo, de la mejor manera posible, porque también pienso que eso también es un haber en los dos partidos que han formado parte de este bipartito, ¿no? Que han tenido unos compromisos y que al final los pueden decir: hemos cumplido de esta forma en estos 4 años, y todo esto son nuestros logros. Los logros, evidentemente, pues también se comparten en un equipo de gobierno. Yo solamente en esto, por decir alguna cosa de lo anterior, desde luego todo el respeto para la decisión de Carlos, pero para mí ha sido, desde luego, 8 años el alcalde más gris que ha tenido, desde luego, el Ayuntamiento de Elche en cuanto a legislaturas. El alcalde absolutamente más gris. Y quizás eso ha sido el reflejo de los 2 años que ha quedado, porque si ha sido un alcalde, como bien decía Carles, que además no perdió las elecciones, pues también podría haber hecho... quizás haber acompañado más, ¿no? Si hubiera sido más activo. Haber dado la cara. En ese tiempo de un proceso de transición. Y creo que desde el primer momento fue cuando pidió la exclusividad de irse ya a la parte privada, que ha sido un 75%. Por tanto, creo que ha sido el alcalde más gris en esa época del Ayuntamiento de Elche. Carles, ¿cómo ves el desafío de 2026? Si es más gris, bueno, por lo menos no tan mediático como el que tenemos ahora, que aparece un artista de cine. Yo creo que, bueno, con este amago que hemos tenido de Samuel, ha estado a punto, porque la sintonía, no nos vamos a engañar entre PP y Vox, la sintonía es entre Aurora y Pablo. O sea, entre Aurora y Pablo, esa es la sintonía verdaderamente. Porque si hubiera ido Samuel, daros cuenta que se hubiera cambiado por completo todos, en 2 años, todos los concejales que han sido electos de Vox. Entonces yo creo que la sintonía va a estar en función de lo que le dejen hacer al resto de los concejales, porque la sintonía es entre Pablo y Aurora, que realmente es uno. O sea, ahí nosotros lo que vemos que no es que haya PP y Vox, es que hay uno, pero realmente tienes que ver la otra parte, que es Samuel con este sí, no, me voy, en diferido, ¿no? Que fue tan gracioso. Es que hubiese cambiado completamente, o sea, el equipo hubiese cambiado completamente. O sea, el que se eligió en 2019 sería completamente... 2019, no, perdón. 2023, disculpa, 2019 fue elegido. El 2023 hubiera sido completamente diferente al que hubiesen llegado ni siquiera a acabar el 2025. O sea, que yo creo que hay muchas cosas que
Yo creo que Vox se va a poner en valor, creo que la sintonía tanto entre Aurora y Pablo va a seguir, pero que esto evidentemente va a dar que hablar. Además han habido entre los dos han habido cuatro dimisiones de concejales, o sea, entre los dos partidos. Es decir, al final es todo, no creo que vaya a ser todo ese idílico, ese romance idílico que parece que tiene PP y Vox en esto. Yo creo que no va a ser tanto. Yo espero que por la gobernabilidad de la ciudad no ocurra, pero aquí ya pintan pastos, es decir, aquí ya hay indicios de que esto no va todo bien, porque Samuel se ha ido por discrepancias con el presupuesto. Se iba a ir con la discrepancia. Samuel no se ha ido a ningún sitio, y al final el día de los presupuestos votó los presupuestos. Sí, o sea, no sé las discrepancias que tendría o no, pero se votó unos presupuestos, ya no llegó Samuel. Al final el Vox votó de acuerdo con una mayoría. Es una situación de normalidad donde se producen pesquisas y cosas, pero no este gobierno, en cualquier otro gobierno y en cualquier legislatura y en cualquier gobierno autonómico y estatal siempre se dan estas cosas. Pero lo que cabe valorar es, ¿hay una normalidad democrática? Sí. ¿Hay un funcionamiento razonable de la ciudad? Sí. ¿Con cosas a mejorar? Por supuesto. El 2026 veremos a ver si hace palpables las realidades que se pretenden, lo que se pretenden con todos los acontecimientos que tienen o con todos los proyectos que tienen que cristalizar. Será el momento también, cuando acabe la legislatura, de enjuiciar de una manera más dura al equipo de gobierno si realmente no ha cumplido con todo esto, pero eso ya se verá. Pero de momento el barco tiene una buena trazabilidad. Bajo mi punto de vista, las cosas van razonablemente bien. Y el que te va a enjuiciar es la ciudadanía, los votantes son los que van a valorar cómo ha ido la legislatura y cómo ha ido. Bueno, pues los retos, ¿qué reto tendría que tener el equipo de gobierno en 2026? Hombre, yo no sé el reto, pero hay una previsión de un endeudamiento, de triplicar el endeudamiento. Yo lo que sí que me gustaría es que al menos eso se contuviese, o sea, que por lo menos ya que alguien ha puesto algún coto a ese dispendio de pedir 30 millones, alguien le ha dicho, no, mira, gástate 11 nada más, a ver si se cumplen esos objetivos y por lo menos... Eso se lo ha dicho Vox. Sí, por eso, que por lo menos que se cumpla eso, que se cumpla, que no nos encontremos que pese a lo que están diciendo, que efectivamente se puede pagar ya, pero es que al final uno tiene que ver la solidez financiera de un ayuntamiento, y la solidez de un ayuntamiento no pasa por el endeudamiento desde mi punto de vista. Esa solidez existe y es hasta dónde sabes que tienes que poder endeudarte para poder pagar con tus ingresos. Esa es la cuestión. Lo que no te puedes endeudar con deuda que no puedes luego pagar, que es lo que pasó en la época del Partido Socialista, que había que pedir préstamos para pagar deuda y facturas en los cajones. Yo creo que pagábamos, no sé si 100 y pico mil euros al minuto. Yo recuerdo de Manuel Azul cuando nos lo decía, era algo y eso sí que te impedía en nuestra legislatura. O sea, Carles, cuando llevamos el presupuesto, la inversión, ¿sabes cuál era? Cero. O sea, yo recuerdo que los concejales de otros sitios nos decían, ¿cómo estáis gobernando? Porque los concejales siempre han tenido decir, no, ¿cuánto dinero tienes para invertir en esta? No, todos los concejales. Y bueno, el urbanismo, por supuesto, era cero, pero en urbanismo tuvimos muchas ideas, colaboración público-privada, se hicieron muchos proyectos que trajeron a la ciudad sin tener que hacer una inversión, porque la inversión era que... 2011, ¿verdad? Sí, 2011-2015, ¿no? Lo digo por la situación que quedó. La situación que quedó fue esta. Entonces, bueno, pues esa que ahora mismo, pues digo por lo de la financiación, que ahora mismo no hay ningún problema financiero en el ayuntamiento para poder asumir las inversiones que se están haciendo. No hay ningún tipo de Fueron problema. aquellos años de los que se venía de Zapatero. Y entonces, bueno, y en cuanto pues lo que viene para el 2026, yo creo que va a ser una continuidad de las inversiones que se están haciendo, de proyectos nuevos que van a ir apareciendo, de servicios nuevos que van a ir apareciendo en la ciudad, desde luego de inversiones potentísimas como la de Pimesa en cuanto a la vivienda, y que vamos a empezar a ver muchas realidades de esos proyectos, que algunos ya están finalizados y otros que se van a ver durante este año, pero muy importantes para la ciudad.